De Eduardo Sacheri, Un verano italiano. No puedo escuchar la música del Mundial de 1990 sin entristecerme. Supongo que ustedes saben a la melodía a la que me refiero. Todos los mundiales tienen la suya, esa cancioncita que acompaña las transmisiones y que a veces cantan en vivo en la ceremonia inaugural. Creo que en el Mundial de los Estados Unidos se llamó algo así como Gloria o alguna cosa por el estilo. En México hablaba del mundo unido por un balón o alguna pavada alusiva, y en Corea, Japón no sé bien cuál fue la oficial, pero acá en la Argentina se la pasaron dale que dale con la cancioncita del Gordo Caseros. La música de la que le hablo, si la memoria no me traiciona, y guarda que bien podría ser que me traicione, ya que no recuerdo las cosas como antes, se llamaba algo así como Un verano italiano. Y sonaba como esas canciones Tana de los años 60, melodiosas y levemente azucaradas, pero no empalagosas. La cantaban un muchacho y una chica, de voces potentes y ásperas. Si a cualquier argentino más o menos futbolero le pones 6 o 7 compases de esa canción, seguro que lo ubica al toque. Y tal vez a más de uno le produzca una sensación rara de volver a escucharlo, triste o nostálgica. O vaya uno a saber, alguno recordará el dolor de esa final contra Alemania y el penal que les regaló ese mexicano turro. Otro preferirá regodearse en el recuerdo del gol de Canigia a los brasileños. Alguno se sentirá vengado con la definición por penales contra los italianos y sus caras de velorio en la final. Habrá quienes no puedan sacarse de la cabeza la imagen de Maradona puteándolos a todos mientras silbaban el himno. Pero mi tristeza es algo más personal. Si me permite, más profunda. Me detengo, releo lo que he escrito y me veo reflejado mientras escribo en el vidrio de la ventana. Me pregunto, ¿qué hago contándoles a ustedes estas cosas? Yo, con esta cara de gordito pacífico, esas pecas de pelirrojo, estos ojos siempre ojerosos. No es que pretenda definirme como feo, guarda, no sé si soy feo. Supongo que soy simplemente anódino, anónimo. Yo mismo me recuerdo mi cara, porque es mía. Si no fuera mía, difícilmente la recordaría. Imagino que a los demás les debe pasar lo mismo. Vuelvo a detenerme y a releer ahora el último párrafo. Es patético, la pucha. Si fuese solamente aburrido, vaya y pase, pero es patético. Cuando mi jefe reciba en la redacción, no va a pensar como otras veces, Troviani se puso denso. Seguramente esta vez va a concluir, Troviani es un pelotudo. Bueno, que se joda, ¿qué tanto? ¿O se cree que es fácil mandar una columna todos los lunes para que salga todos los martes? Ahora es madrugada del lunes. La tarde del domingo la pasé en blanco. Ordené papeles, colgué unos estantes nuevos en la biblioteca. Parece mentira cómo se juntan los libros. Y yo no tiro ninguno. Superstición, supongo. Recibo pilas, carretadas, montañas de libros. Y no soy capaz de tirarlo, aunque la mayoría sea un asco. Educación de clase media profesional, supongo. Los libros no se maltratan, nene. Esos son un mandato que quedan. La ventaja de vivir solo es esa, creo. Puedo ir ocupando las paredes con más anaqueles para libros que no voy a leer, pero que tampoco pienso tirar. Terminé tardísimo. Miré un partido de la liga inglesa y no sé a cuento de qué pasaron algunas imágenes de Italia 90 con la musiquita de fondo. Y fue como si me tiraran un cañonazo en el pecho. Me derrumbé en el sillón y empecé a recordar. No pienso siempre en eso, pero a veces me ocurre. Más si escucho esa musiquita, como me pasó esta noche. Fui paso a paso, día por día, sensación por sensación, hasta que me quedé vacío de recuerdos. Cuando miré el reloj había pasado como una hora. Entonces me levanté y vine hasta aquí, a la computadora, y escribí que no puedo escuchar la música de Italia 90 sin entristecerme. En esa época yo estaba en la facultad. Según el viejo axioma que reza, serás lo que debas ser o serás abogado, contador. Gastaba mi año número 24 cursando segundo de económicas. No puedo explicar qué hacía yo estudiando económicas, pero no me desespera, porque tampoco puedo explicar otras cosas mucho más importantes de mi vida, y aquí estoy, si vamos al caso.
El asunto es que cursaba segundo año y solía parar antes de que se hiciera la hora de cursar en un bar de la calle Uriburu, cerca de la Facu. Me encontraba con otros 3 o 4 fulanos, conocidos apenas, que compartían conmigo alguna materia. Siempre odié estudiar, siempre aborrecí estarme quieto, sentado, recitando de memoria párrafos de libros de estudio. No sé estudiar de otra manera. De modo que juntarme con estos tipos me aliviaba en parte la tortura. No importan sus nombres, me interesan sus historias. Tal vez ahora sean señores contadores públicos nacionales, se hagan llamar doctores y cobren buen dinero por asesorar a sus clientes sobre la mejor manera de evitar impuestos. No, olviden eso último. Hablo de envidia, porque mi educación de clase media profesional pesa, y mucho, el estigma de no tener un título universitario. Me estoy yendo de tema. Esta historia va a quedar larguísima, y cuando la lea mi jefe va a querer asesinarme. O a lo mejor igual la publican. Todo depende del espacio que les quede a la hora del cierre. Pero seguramente tendrán que tijeretearla por todos lados. Habrá que ver cómo queda después de la poda. Si así, enterita es insufrible, no me quiero imaginar lo que será la versión compactada. Pero bueno, allá ustedes si terminan leyéndola. Lo importante no son los tipos que se juntaban conmigo, sino la novia de uno de ellos. La vi por primera vez en abril, un jueves al atardecer, antes de entrar a cursar. La trajo el punto este que estudiaba conmigo, de la mano. No puedo describirla. A las mujeres que he amado no se les ajustan nunca las palabras. Quédense con eso. O déjeme agregar que cuando me miraba, yo me sentía nadando en agua tibia. Mejor cuando corrija estas páginas, tacho eso último que puse. Qué boludez eso del agua tibia, ¿no? Aunque no sé, tal vez la dejo y alguien por ahí lo entiende. Soy un tipo que respeta ciertos códigos. Nunca fui de esos fulanos que tratan de levantarse las novias ajenas. No va conmigo, de modo que traté de no darle demasiada trascendencia. Pero al día siguiente, volví al café, mejor vestido y recién afeitado, esperando verla. Victoria, así se llamaba esa belleza. También estudiaba económicas, pero estaba unas cuantas materias adelantada con respecto al inútil del novio. Cuando lo acompañaba a nuestras reuniones de estudio, se quedaba un poco al margen. Abría un libro, sacaba algún apunte, se calzaba unos anteojos pequeños que le quedaban hermosos y se ponía a estudiar en silencio. Yo ni la miraba. No digo que me cuidaba de que los demás me vieran mirándola demasiado, no. En todo lo que duraba nuestro encuentro, no le dirigía ni un vistazo. Sospechaba que si posaba los ojos en ella, los demás iban a piolarse, y no tenía interés en pasar vergüenza. Ya dije que no soy precisamente un Adonis, y hace 13 años era igual de feo que ahora. Y la chica no estaba casada, pero casi. Estaban de novios un poco menos que desde la salita verde. Se casaban a fin de año. ¿Qué sentido tenía darme manija con esta mina? Ninguno. Pero igual me daba una máquina descomunal. En mayo, aprendí que si me sentaba junto a la ventana podía mirarla a mi gusto en el reflejo, como si estuviese mirando para afuera. Debo haberme pasado horas con cara de idiota, con la vista clavada supuestamente en la vereda del frente. Los demás habrán pensado que yo era medio filósofo porque jamás me dijeron nada. Así yo podía mirarla hasta cansarme. Y como no me cansaba nunca, podía mirarla durante horas. Creo que la observé en esos meses más de lo que ninguna otra persona pudo haberlo hecho durante el resto de su vida. Más la miraba, más me enamoraba. Me torné un experto en detectar sus estados de ánimos a partir de mínimos signos subrepticios. Sabía que en sus días malos resoplaba cada rato, inflando un poco las mejillas. Que cuando estaba contenta se quitaba los lentes cada 2 segundos, como si su peso fuera un estorbo. Que cuando algo le preocupaba o le dolía se mordía el labio inferior con sus dientes chiquititos y blancos. Que cuando alguien le dirigía repentinamente la palabra, su timidez la hacía sonrojarse y pestañear varias veces antes de responder. Por supuesto, tal como comprobé en la primera tanda de parciales, nunca tuve la mínima noción de los temas que se estudiaron en esos encuentros, pero ¿qué importancia tenía todo comparado con ella? Ya no recuerdo por qué, pero cuando debutó Argentina contra Camerún, estábamos todos en el café. Naturalmente, durante el lapso que duró el partido,
nadie tocó un apunte. Cuando terminó, unos cuantos se levantaron masticando la bronca. El novio de Victoria se había agarrado una calentura atroz y dijo que se iba a caminar. Los otros 3 lo siguieron. Y de repente me encontré en el paraíso. Una mesa de café para 6 personas con 4 puestos vacíos. Victoria y yo, frente a frente. Nos miramos. No sé por qué ella me sonrió cuando estuvimos solos, pero le devolví la sonrisa mientras la cara se me encendía de vergüenza. Comentó algo del partido y que no entendía a los hombres que se ponían frenéticos con el fútbol. No sé qué idiotez contesté, atropellándome con las palabras, porque no podía pensar en nada. Al rato volvieron los idiotas y ella retornó sus libros. No pegué un ojo en 2 noches, recreando una y otra vez nuestra primera charla a solas. El segundo partido fue contra la Unión Soviética por la tarde, creo que un martes. De nuevo estábamos todos juntos en el café. Cuando se fracturó Pumpido en la mesa se tiraban de los pelos. Yo serenamente dije que Goicoechea era un arquerazo, salvo en los centros. Me miraron torcido, pero me mantuve en lo mío. Lo había visto seguido desde la época de reserva de River y realmente pensaba lo que acababa de decir. Después del partido, Victoria abandonó el café delante de mí y en realidad yo sostuve la puerta vaivén y le cedí el paso, cosa que el inútil del novio no hacía jamás de los jamases. Caminamos juntos la media cuadra que nos separaba de la facultad, apenas detrás del resto. Ella dijo que pensaba como yo respecto a Goicoechea. Sentí que me moría de felicidad. Era una estupidez, una trivialidad. Pero que lo dijera entonces, lejos de los otros, solo para mí, creaba algo. Una intimidad nueva. Un puente que nos distinguía y nos separaba de los demás. Y nos aproximaba. Me envalentoné y le dije que ese arquero nos iba a llevar lejos. Ella se rió y me dijo que me tomaba la palabra. Yo me hice el serio y juré que la Argentina tenía cuerda para rato en el Mundial. La semana siguiente se pareció estar en el cielo. En la mesa del café comentaban cada 3 minutos la fatalidad de tener que jugar contra Brasil. El novio de Victoria, que la jugaba de entendido, decía que no había manera de ganarles. Los demás asentían y polemizaban. Yo permanecía callado. De vez en cuando Victoria me miraba y sonreíamos. De buenas a primeras, yo tenía algo con ella, algo en lo que nadie más participaba. Ese domingo vi el partido en casa, solo. Mis viejos habían salido, no recuerdo bien a dónde. El primer tiempo lo vi con una almohada en la cabeza. Cada vez que las camisetas amarillas invadían el área argentina, yo me tapaba la cara y rezaba. De más está decir que pasé 45 minutos medio sofocado con más avemarías en mi haber que una vieja devota. El gol de Canigia salí a gritarlo a la calle, con tal desafuero que me estropeé la garganta durante una semana. Después me puse tan nervioso que apagué la tele y esperé rezando al final del partido. Cuando iba a encender la radio para enterarme del resultado, sonó el teléfono. Antes de contestar, supe que era ella. Faltó poco para que dijera «Hola, Victoria». Al levantar el auricular, en realidad hacía una semana que miraba de reojo el teléfono esperando que ese milagro sucediera. ¿Por qué? Nunca tuve la menor idea. Pero en esos días yo me movía a ciegas, con la seguridad de un predeterminado. Me recordó mi promesa y me dio las gracias, como si yo hubiese sido responsable de haber ganado esa epopeya. Me reí, me solté. Probablemente haya dicho alguna frase ingeniosa. Estaba en las nubes. Recién al colgar, reparé la circunstancia de que yo nunca le había dado mi número, de modo que se había animado, y con alguna excusa lo había conseguido del novio o de alguno de los otros. Así que habría inventado alguna excusa para llamar al compañero de su novio. Esa complicidad me llenó de alborozo. Me sentí invencible. Más allá de todas las posibilidades, por encima de todas mis previsiones y superando todas las posibilidades, Victoria se había fijado en mí de alguna forma. Seguramente no me merecía semejante privilegio, pero yo disfrutaba como un beduino. ¿Cómo somos los humanos? Qué cosas jodidas que somos. Hasta entonces yo había estado tranquilo, tranquilísimo. Era punto perdedor nato, nada, nadita. Por eso me había atrevido a conversar un par de veces con ella. Por eso me habían surgido comentarios ingeniosos. Si seguramente la mina se interesó por mí porque a mí no se me notaba el amor enceguecido que para entonces sentía por ella. Bastó que Victoria me apuntase los cañones con ese llamado del partido contra Brasil para que me entrase unos nervios galopantes.
Ella lo notó, estoy seguro, aunque también estaba rara, tensa, seria. Con todos salvos conmigo. A veces era tan evidente que yo temía que el idiota del novio se diese cuenta. A los demás le ladraba, a mí me sonreía. A los demás los ignoraba, a mí me sacaba charla. El novio, más allá de su indudable criticismo, empezaría indefectiblemente a apiolarse. Con Yugoslavia jugamos un sábado al mediodía. La gente en el bar se masticaba los vasos de los nervios. Antes de la definición por penales fui al baño y me crucé en el pasillo con ella. No lo premeditamos, simplemente así se dio. Yo iba y ella volvía. Y nos interceptamos involuntariamente en un pasillo de medio metro de ancho. Cuando me miró me dieron ganas de llorar, porque no podía creer que alguien pudiese mirarme de alguna vez con esos ojos. Me preguntó con quién íbamos a jugar si pasábamos a Yugoslavia. Contesté maquinalmente que la semifinal era el miércoles contra Italia. Sin dejar de mirarme, me dijo que le encantaría que la viésemos los dos juntos. El corazón se me salió de la boca y escapó dando saltitos por las baldosas grises del pasillo. Con lo que me quedaba de vida, le devolví la sonrisa. Recuerde, amigo lector, lo que usted sintió durante esa definición por penales, que la Argentina la tuvo para ganarlo, lo tuvo para perderlo, y finalmente lo ganó gracias a Goycochea. Imagine lo que pude haber sentido yo, que además del pasaje a la semifinal del Mundial, me jugaba el encuentro a solas con Victoria. Cuando ganó Argentina, el bar se convirtió en un quilombo, cualquiera abrazaba a cualquiera, y la primera de cambios terminé yo en sus brazos y ella en los míos. Fue un segundo, porque cuando nos dimos cuenta nos soltamos, turbados, pero el perfume de esa chica, no sé. Prefiero no decirlo para no gritarle lo sagrado. El miércoles elegimos un bar de 11 bien lejos de todos los fulanos de económicas, noviecito incluido. Debo haber sido el único argentino que encontró un motivo de alegría en el gol de Italia. Victoria, apesadumbrada, me aferró la mano y no me la soltó hasta que lo empató Canigia. Cuando iban a empezar los penales, volvió a mirarme como lo había hecho en el pasillo del otro baño. Me dijo que después de la final quería que nos viéramos. Yo asentí. Releo lo que puse. Eso de asentí suena muy formal, muy severo, pero es cierto. Lo único que hice fue mover la cabeza de arriba hacia abajo, porque tenía la lengua paralizada. Victoria no me estaba diciendo de juntarnos a ver la final. Hablaba de encontrarnos después. Y esa era la puerta hacia el futuro. El Mundial nos había unido. Terminando el Mundial, arrancaría nuestra historia. No cometí la torpeza de preguntarle por su novio o por su inminente matrimonio. Simplemente moví la cabeza diciendo que sí. No hacía falta más. Cuando empezaron los penales volvió a tomar mi mano y el abrazo que nos dimos cuando Goycochea nos dio otro empujón a la gloria fue más profundo todavía, más largo, más cálido que aquel otro que nos unió después de Yugoslavia. Y no solo porque estábamos lejos de las miradas indiscretas, sino porque era un pasaje, una llave maestra que nos abría la penúltima puerta. No lo habíamos dicho, pero el destino de lo que nos estaba pasando iba de la mano con el derrotero de locos de la Argentina en el Mundial de Italia. De ese comentario tonto después de la derrota contra Camerún, pasando por los elogios a Goico cuando la Unión Soviética, hasta ese abrazo lleno de promesas del partido con Italia. En los días siguientes no pude pensar en otra cosa, naturalmente. Dudo que haya dormido más de 5 o 6 horas si sumo todas las noches desde el miércoles hasta el domingo. La musiquita del Mundial sonaba en los oídos a todas horas. Y no solo por el tachín de la radio y la tele que no paraban de hablar del milagro de Argentina y todo eso. Me sentía parte del milagro, o más bien protagonista de mi propio milagro paralelo. Yo era como la Argentina, que seguía avanzando contra todos los pronósticos y desafiando a todas las leyes de las probabilidades. Los jugadores no lo sabían, pero al ganarle a los rusos, me habían mantenido en carrera a mí. Al eliminar a Brasil, me habían entreabierto las puertas del paraíso. Yo me había colgado con ellos del travesaño en el primer tiempo. Yo había esquivado las camisetas amarillas en el mediocampo junto a Diego. Mi alma había corrido con el viento y la melena rubia de Cani cuando lo sobró al arquero por la izquierda. Todo mi futuro se había encomendado en las manos sagradas de Goycochea en esos penales memorables. Victoria me llamó el domingo al mediodía. Me costó hablar, estaba nervioso, pero también rabiosamente feliz.
Acordamos dónde vernos para evitar los testigos peligrosos y las multitudes de los festejos. El partido lo vi solo en mi cuarto. Cuando le pegaron a Calderón en el área de Alemania, grité ¡penal! Y me abracé a la almohada y rodé hasta el piso. Cuando vi que el mexicano se hacía el otario con el siga, 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 sentí que algo se rompía en el futuro que había estado construyendo. Y cuando el delincuente ese les dio el penal de biógrafo que les dio, no pude con mi desesperación y salí a la vereda. El mundo estaba muerto, no se veía a nadie. Me dije que si el Goico lo atajaba, los gritos iban a anunciármelo. Pasaron los minutos, entendí que había perdido, volví adentro y vi los festejos de los alemanes. Lloré. No sé qué tarado de la transmisión se le ocurrió pasar la musiquita del Mundial y supe que esa era mi despedida. Mientras el Diego lloraba y mientras los alemanes recibían la copa, yo me sentí como la Cenicienta a las 12:01. Me miré al espejo, me vi como era y como soy, feo, torpe, desgarbado, insulso. Supe que se había roto el hechizo y que Victoria debía estar despertando también del suyo. Me imaginé reconstruyendo esas semanas de locos. Seguramente estaría acalorándose al recordar del modo en que me había mirado, avergonzándose al pensar las cosas que me había insinuado, arrepintiéndose al sacar cuentas de hasta dónde se había permitido llegar en esta historia ridícula conmigo. De modo que le simplifiqué las cosas y le evité el mal trago de tener que decírmelo en la cara. Me quedé en mi pieza y cada vez que pasaron la musiquita de ese verano italiano, puse la tele a todo volumen. Tal vez fue estúpido, pero fue mi modo de despedirme. Obviamente jamás volví al bar de nuestros encuentros. Para evitar tener noticias suyas dejé la facultad. A fin de cuentas, no tenía sentido torturarme. Probablemente al grupito de estudio les haya llamado la atención mi ausencia definitiva. Alguno tal vez habrá comentado algo. Otro habrá concluido que a la luz de mi rendimiento universitario había tomado una buena decisión. Y Victoria, mordiéndose apenas el labio inferior, habrá pensado lo mismo.